Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Como todos los viernes, ahí tenemos al hombre de los viernes, Bernardo Matías, antropólogo social, un estudioso de temas sociales e históricos, con la segunda parte de Odios que Matan. ¿Qué corresponde hoy? En la primera parte estuvimos viendo el tema de la misoginia en 3 manifestaciones, que es el odio hacia la mujer. Estuvimos conversando sobre los feminicidios, de la mutilación genital, que todavía es una práctica institucionalizada en muchos países, especialmente en el África, y la trata de personas. Esta segunda parte queremos dedicarla al tema de la intolerancia religiosa. Cuando hablamos de intolerancia religiosa, estamos hablando de aquella actitud, concepción, visión de rechazo, desprecio, estigmatización de aquellas prácticas religiosas que no son cónsonas con las que yo pienso, creo, mi visión de Dios, de mis dogmas, y eso me lleva a un desprecio, rechazo de otras cosmovisiones sobre el tema religioso. Hay una vieja frase de principios de la iglesia cristiana que decía, en lo único que tienen razón islámicos o mahometanos y judíos, el judío como el credo judaico, ¿no? Sí. Es que los judaicos dicen que los mahometanos están equivocados y los mahometanos dicen que los judaicos están equivocados y ambos tienen razón. Pero eso era el punto de vista de alguien que era fanático cristiano. Quizá sí. Los otros decían lo mismo de un cristiano. Hay otra manifestación de intolerancia religiosa que está más asociado con el ateísmo en sus distintas modalidades, porque no es solamente del que cree, sino también del que no cree. Del que no cree, intolerante con el que cree. Y el que cree, intolerante con el que no cree también. Pero eso normalmente, en el caso de la intolerancia religiosa del creyente, tiene que ver mucho con una concepción del monopolio de la fe. Monopolio de la fe. O sea, que hasta ahí hay monopolio. Sí, de donde yo soy el único dueño de la verdad. Ese es el único Dios verdadero. Hay una película muy interesante, En Nombre de las Rosas, que claro, no sé si... basado en el libro de Humberto Eco. De Humberto Eco, donde sí, ahí hay... Excelente novela. Se aborda el tema del monopolio de la fe y termina mostrando cómo ese monopolio de la fe envenena y mata. Sí, como cuando sí, tú llegas al libro donde está el secreto de la fe, que está escondido, cuando lo toca, envenena. Porque alguien envenenó la página expresamente. Y para llegar ahí había que ir por muchos escalones, por muchos salones donde estaba escondido el libro. Es muy interesante sí. Esa película. Ahora bien, ¿qué sucede con el tema de esa tendencia de la intolerancia religiosa, el monopolio de la fe? Sucede lo siguiente. Si lo vemos de una perspectiva más antropológica, no teológica ni religiosa, sino antropológica, el ser humano necesita construir un conjunto de verdades que le dé seguridad y le dé identidad. Eso es típico de un comportamiento humano y es necesario. Cuando usted dice seguridad, que le dé como certeza identidad en la vida. Que lo reafirme. Sí, que no tenga dudas sobre su existencia. De los que creo. Eso es necesario en el ser humano, incluso hasta en términos psicológicos. El ser humano que vive permanentemente cambiando de visión, de percepción, tiende a ser inestable en muchas esferas de su vida. Y sufre muchas angustias. Y sufre muchas angustias. Por eso tú necesitas, si tú eres un cristiano, tú tienes que creer en tus concepciones cristianas. Tú no puedes andar coqueteando con una concepción aquí, otra. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando esa cosmovisión, ese sentido de reafirmación que tú tienes, te lleva a la intolerancia
Y de la intolerancia, eso te conduce al rechazo, al desprecio de los otros. Y ese rechazo y desprecio de los otros se transforma en odio. Y ese odio en muerte. Esa cadena de intolerancia, rechazo, desprecio, no reconocimiento de los otros, odio, muerte. Que es como lo más contradictorio, que alguien por fe y por amor a lo que entiende que es Dios, termine odiando y matando. Sí, muy contradictorio, porque casi todas las religiones tienen el principio de la hermandad. Y del amor. Y del amor, como una motivación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la religión se vincula con el poder y la economía, y eso se institucionaliza, se vuelve opresiva, mata. Pierde su esencia. Pierde su esencia. La intolerancia religiosa también está muy relacionada con un elemento que también en antropología se llama el etnocentrismo. El etnocentrismo es ese sentimiento que tiene de superioridad, puede ser una cultura, un país, una nación, una persona con relación a otras culturas. Ese sentimiento de superioridad y de considerar como mi cultura el modelo de referencia sobre el cual todas las demás culturas deben girar. Eso pasa con las religiones, también muchas religiones, donde se asume esa identidad religiosa como el único modelo de referencia sobre el cual todo el mundo debe girar. Pero lo más terrible es lo que hemos dicho, cuando eso se transforma en odio y en muerte. Vamos a ver algunos ejemplos, porque no estamos hablando en abstracto. Han habido ejemplos en la historia de la humanidad donde eso se ha convertido en odio. Uno de ellos son las famosas cruzadas de la Edad Media. La intolerancia religiosa en la cruzada implicaba que el que no asumía los dogmas católicos era considerado hereje, era considerado enemigo de la fe, y por tanto se generó toda una persecución contra los judíos, islámicos, mujeres que eran consideradas brujas porque tenían algunas prácticas de fuera del... Y brujos también. Pero era más que todo contra las mujeres. Los famosos aquelarres. Sí, que se celebraban muchas mujeres que ejercían prácticas espiritistas. Ritos que no eran los ritos cristianos. Que no eran cristianos católicos. Exactamente. La cruzada implicó muchos millones de muertos para Europa. Pero además las guerras. Fueron 4 guerras. Guerra en nombre de la fe. En nombre de la fe. Provocaron alrededor de 25 y 30 millones de personas muertas. Y el Santo Oficio se convirtió en una máquina de odio. Y junto con la cruzada... Que es la famosa Inquisición, Santo Oficio. Sí, junto con la cruzada como guerra religiosa, que tenía que ver mucho con una estrategia de dominio y de expansión de territorio. La excusa era supuestamente quitar de manos de los infieles los lugares, se suponía, santos de Medio Oriente. Pero también del judaísmo en Europa. Sí, eran las excusas, pero detrás de eso había el dominio económico, político. Pero el Santo Oficio era la versión, digamos, jurídica de la iglesia, donde antes de una persona ser llevada a la hoguera, que era el método más común, esa persona pasaba a ser juzgada por el Santo Oficio, siempre con la sentencia preconcebida. Y además lo sometían a unas torturas. La tortura era el método para hacerlo supuestamente confesar. O estaban lo de la expulsión, los llamados, el principio de lo considerado anatema, es decir, renegado de la fe, y por tanto eran objeto de tortura, de crímenes, o tenían que renunciar a su fe para poder salvar la vida. Lo que es un gran abuso. Sí. Ahora bien, retractarse. Tenemos que ir a la primera pausa, Bernardo. Ok. Y continuamos.
Segunda parte de Odios que Matan, con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Hoy estamos hablando de los odios religiosos. Hablábamos del tema de la Santa Inquisición. Hay algunos estudiosos del Vaticano que hablan que hay mucho de leyenda negra con respecto a la Santa Inquisición. Caramba, y hay algo salvable de la Inquisición. Lo que quieren decir es que el número de personas que fueron ejecutadas. Eso se parece a lo del Holocausto, que dice, pero si nada más fueron 3 millones que Hitler mató. O lo que dice, pero Trujillo mató 5.000 haitianos nada más, como que nada. Un solo ser humano que sea matado por odio no es justificable. Un solo ser humano. No, claro que no. O por, en este intolerancia. Caso, de intolerancia religiosa. Una sola persona ya tiene que ser criticable, sancionable y despreciable realmente. Por tanto, no es un tema de si fueron muchos o pocos, sino claro, que se ejecutaron personas basadas en el odio religioso. Ahora bien, el catolicismo también le ha tocado aportar su parte de mártires, de personas que han sido a lo largo de la historia del cristianismo ejecutadas. Todo el imperio romano fue, sobre todo en la época de Nerón, desde el poder se ejerció el odio religioso hacia los católicos hasta el día de hoy. Pero todavía no eran católicos como tal en ese momento. Se llamaban cristianos porque fue después el nombre de católico que se asumió. Es que el concepto de catolicismo, vamos a llamarle cristiano, ¿verdad? El concepto de catolicismo implica fue después, cuando se asume ya en el Imperio Romano. Que ya, sí. O sea, que eran cristianos. Pero que al cristianismo, no desde el mundo islámico ni judío, sino cristiano, también ha tocado aportar sus muertos. Claro. Bueno, dicen que Nerón se gozaba usando como antorcha a los cristianos, lo llenaban de una sustancia inflamable y con eso alumbraban el Coliseo Romano. También he leído algunos intelectuales judíos que dicen que sobre eso hay leyenda negra también, porque no fueron tantos. Caramba. Que se está ellos no deberían decir eso. Es decir, solo una persona que sea llevada a la hoguera. Y muchos cristianos también eran llevados a los coliseos a combatir con gladiadores entrenados, expertos, o con leones, para que los devoraran. Todo eso está documentado. Entonces, sí. y detrás de eso está un odio religioso hacia el cristianismo, pero siempre con un componente político, porque el cristianismo enarbolaba un solo Dios, un solo Señor, un solo Rey, que implicaba un cuestionamiento. Eso ponía en entredicho esa supremacía del emperador. Por eso, tú ves que ahora, con el tema de la vacuna, andan pensamientos religiosos fanáticos que toman elementos del Apocalipsis y lo traen por los moños. Pero el Apocalipsis, si tú te pones a ver el Apocalipsis en el contexto donde fue escrito, es uno de los libros más revolucionarios que tiene la Biblia, el Apocalipsis. Lo escribe una persona estando preso. Y cuando habla el Apocalipsis, por ejemplo, el sello de la bestia, cuando habla del anticristo, está hablando del emperador y de Babilonia, del imperio babilónico. Es de eso que está hablando Juan cuando está escribiendo. El anticristo es el emperador, la bestia es Babilonia, y en ese contexto es como una especie de análisis de coyuntura que hace el Apocalipsis Juan cuando escribe. Entonces en muchos estados confesionalmente islámicos también los cristianos son víctimas de persecuciones, maltratos, torturas, discriminaciones y asesinatos. Pero a los islámicos, además de lo que le tocó en la Santa Inquisición, a los islámicos también le ha tocado aportar sus muertos, sus persecuciones, sus torturas y sus discriminaciones.
Bueno, en la India eso dividió a la India, con todo el dolor para Gandhi que tuvo. Sí, los De ahí hindúes, sí, el hinduismo y el islamismo no se gustan. no se gustan. Por un lado están los pakistaníes, Que era mayoritariamente parte, islámicos. Sri Lanka y Pakistán eran parte de la Gran India en principio. A Gandhi, si no lo hubiese matado la bala, lo iba a matar. Un fanático religioso. No, lo iba a matar. El dolor de El ver dolor, ese la pueblo pena. dividido, ¿no? Entonces, el islamismo, por ejemplo, en Brasil, en este momento, los islámicos sufren muchas discriminaciones. En el estado de Río de Janeiro hay una organización sobre los derechos humanos que habla de a los islámicos los escupen, los empujan, lo insultan, lo estigmatizan y tienen un registro de quejas y reclamos que están todo basado en odio e intolerancia religiosa. El problema es que son islámicos, esa es la única razón por la que lo odian. Ahora vámonos por el lado de del ateísmo. El caso más típico en la historia de la humanidad, que el año pasado cumplió 70 años, fue lo que sucedió con el Dalai Lama y el Tíbet. La revolución china, basada en el principio de la revolución cultural del maoísmo, decide reprimir a los pobladores, a los habitantes del Tíbet, por sus creencias religiosas, pero también había un dominio de territorio, porque el Tíbet siempre ha estado en la lucha de la independencia, etcétera. Alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas por el ejército chino en el Tíbet porque tenían una concepción religiosa y se entendía que la religión era oscurantismo, era retraso, y con la nueva revolución había que transformar el oscurantismo en luz. Que además y eso hay que decir que fue la ocupación de un país, de un pueblo. Fue ocupado. Eso no dista, no tiene distancia de lo que han hecho otros, que se meten en territorio. Ahí está Estados Unidos ocupando Puerto Rico y le niega la independencia, pues igual China le niega la independencia al Tíbet también. Al Tíbet. Y eso también implicó que el Dalai Lama, siendo un adolescente, creo que tenía 15 años de edad, es expulsado, es exiliado, hasta el día de hoy, que está en la India, el Dalai Lama. Hay una gran población de tibetanos en India. Sí. Vámonos a la parte entre islámico versus islámico. También, chiita y sunita. Chiita y sunita. Odio religioso. Pero también, no sé si te va a mencionar, católicos y protestantes, lo de Belfast en Irlanda. Era bombazo la cosa. No, esa parte, si tú quieres, profundiza la otra. No, solo lo menciono. Lo menciono porque muchas veces hay muchos ejemplos. El fanatismo se tiende a ver muy en el pasado, o dicen, bueno, eso es en Latinoamérica, en África, pero la muy industrializada y avanzada Gran Bretaña se dio ese capítulo ahí, en Irlanda del Norte, ¿verdad? Entre los católicos y los protestantes, pero de matarse. Sí, eso era una guerra. Sí. Pero repito, siempre detrás de eso no solamente está el elemento religioso, normalmente hay una relación entre política y religión. Los conflictos islámicos entre ellos mismos, detrás hay un tema muy político, que es que el heredero de Mahoma o el heredero de Omar son, por tanto, los que tienen el derecho a heredar el poder político y a dirigir la nación y a mandar en la nación. La emisora alemana, aquí hay un dato muy interesante, Deutsche Welle denunciaba en el 2019 que solo en la guerra de Siria habían muerto al menos 371.222 personas, considerando que esta cifra puede sobrepasar los 570.000 personas, porque ahí están incluyendo civiles, combatientes. Pero se puede decir que en ese caso es por elemento de diferencia de credo, porque ahí hay muchos asuntos políticos y económicos. No, pues te he dicho que lo económico y lo religioso siempre están articulados, pero ISIS responde a una visión dogmática
in extremis de la concepción religiosa. Y por tanto, todo aquel que no responda a ese enmarcamiento religioso tiende a ser objeto de persecución, de ejecución. Muy violento todo. Muy violento realmente. Y tú dices, wow, todavía la humanidad practicamos ese tipo de conducta basado en un odio que tiene una base religiosa y política al mismo tiempo. En Europa y Estados Unidos, también a los islámicos le ha tocado sufrir el desprecio, la discriminación, la estigmatización, lo cual se ha profundizado desde lo del hecho del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre. Tenemos que ir a otra pausa. Vamos a la pausa y retornamos. La intolerancia religiosa como parte de la serie de odios que matan, con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Vámonos al África. África. Ha habido muchos problemas en África. Sí. Hemos identificado odio religioso traducido en muerte en Europa, América, Medio Oriente, y nos vamos al África, donde aquí hay una combinación entre odio étnico y odio religioso. Lo que pasa es que el elemento étnico y la identidad religiosa son inseparables en África, donde una etnia se define no solamente por la lengua, el territorio, sino también por la fe. Por la fe, por las creencias. Tenemos el caso de Sudán, Sudán del Norte, Sudán del Sur. Lo del sur en su lucha por la independencia, pero lo de Sudán del Norte han avasallado a Sudán del Sur. Nos encontramos con una división entre cristianos e islámicos. Sudán del Norte representa a los islámicos. Es como el caso de India versus Pakistán, Sri Lanka, etc. Pero sobre todo más Pakistán. Aquí tiene islámico versus cristianos. Y los cristianos islámicos son masacrados. Los cristianos son masacrados por los islámicos en Sudán del Sur. Los cristianos coptos en Egipto. Los cristianos coptos en Egipto, tú puedes encontrar coptos ortodoxos, los coptos católicos y otro tipo de cristianos que son coptos. Iglesias que son bombardeadas, los cristianos coptos son discriminados en Egipto, le toca experimentar los rechazos en esa sociedad. Entonces las sociedades africanas están también han sufrido en términos históricos el papel de las colonias europeas, que con sangre y fuego han querido quisieron imponer el cristianismo a las religiones afro. Pero además hicieron una distribución y divisiones arbitrarias del territorio y crearon muchísimos problemas, encerrando pueblos distintos en un territorio, lo que pasó en Ruanda, por ejemplo. Por tanto, estamos frente a un fenómeno donde yo estoy muy convencido que es difícil su transformación y su anulación. Pero nosotros hemos experimentado algunos cambios interesantes del lado occidental. En Occidente ya es raro tú ver prácticas de asesinatos y crímenes por razones religiosas. Pero usted mencionó que todavía hay una fuerte discriminación. Pero sí, en discriminación, en el caso de Brasil. Y hubo un episodio, que no sé si usted lo recuerda, en la historia de México,
que fue la llamada Guerra de los Cristeros, en donde, eso fue la Iglesia Católica, armó, manipuló a un grupo de creyentes, sobre todo campesinos y eso. Hizo una guerra porque hubo una constitución liberal en un momento, que fue a principios del siglo XX. El KKK en Estados Unidos, cada vez que iban a asesinar un negro, el Ku Klux Klan. el Ku Klux Klan, cada vez que iban a asesinar a un negro, hacían su rito. Todavía, y llevan cruces y todavía, y cosas. y usan la cruz. Y traje de símbolo, bonzos y esas cosas. Eso es el odio. Bien. Hemos concluido por hoy, muy interesante. Este es un tema fascinante que digamos que casi es interminable, ¿verdad? Pero espero que la gente se haya edificado. Es una invitación a ser tolerante. Exactamente. A practicar el principio real del amor. No es, usted no puede tener una fe. Y en nombre de esa fe odiar y matar. Odiar y matar. No puede ser. Muchas gracias, Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento Portal y Acento TV.